El otro. Hola, Ignacio. Acá estamos y comparto, sí, comparto pantalla. Ahí. Ya. ¿Me dicen si ven la PPT? Sí, profe. Sí, ya. Y déjenme chequear si funcionan este par de cosas. Parece que sí. Después está todo enchufado funcionando. Ya. Bueno, bueno, no todos tuvieron la clase pasada, pero igual ahora voy a hacer un pequeño repaso por lo mismo. La idea, ¿cierto? Era la clase pasada, alcanzamos a ver, trabajamos sobre todo en este mismo gráfico y problema que vemos ahí, ¿cierto? Porque la primera unidad, ¿cierto? Que tenemos que ver en este ramo está muy relacionada, es como la continuación en realidad, de la tercera unidad de optimización, que era, si se acuerdan, en teoría el método simplex, pero en la práctica, ¿cierto? Tenía que ver más que nada con en ese momento, ¿cierto? Lo que vimos fue modelamiento. Trabajamos harto, ¿cierto? Modelamiento para que pudiésemos traducir ¿cómo se llama? El problema, ¿cierto? En las ecuaciones que correspondían y también después resolverlo en software. Y ahí, ¿cierto? Ocupamos Excel y Lingo. Dentro de eso también nos interesaba más que nada, en realidad, la parte, digamos, que tenía que ver, ¿cierto?, con los resultados, con los valores de las variables. Y no mucho más que eso, porque la otra información, ¿cierto?, que también el software entrega mucha información y muchos análisis que se podrían hacer, pero lo que más nos interesaba eran los valores, porque toda esa otra parte, ¿cierto?, corresponde a esta primera unidad, digamos, de este curso, que es, en el fondo, es lo que se llama, ¿ya?, la, digamos, el análisis sensibilidad. Y hay otro tema también que es parte de este, digamos, de este curso, que en realidad es un poco independiente. Tiene relación en parte, pero también tiene su propio, como sus propios aspectos, que es el tema, ¿cierto?, de dualidad. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, porque les decía que dualidad en realidad en un par de semanas quizás se ve todo un poco lo que se necesita, así que no es necesario mucho más que eso. Y análisis de sensibilidad como que da quizás para pensar, digamos, o para buscar más alternativas, pero tampoco vamos a ver, ¿cierto?, que es como mucho detalle en el fondo, o sea, son ciertas cosas específicas que le hay que fijarse, hay que entender bien el cómo funciona, de dónde salen, ¿cierto? Y qué puedo hacer con cada una. Y sería eso, ¿ya? Y eso, la clase pasada, obviamente, desde la perspectiva de análisis de sensibilidad, revisamos un poco este problema, pero también pensando en lo que era, acordarnos un poco de que lo que era, ¿cierto? La optimización que ya vimos el semestre pasado. Eh, ¿Cierto? Así de ver como breve resumen de eso, de que era más del semestre pasado. Tenemos, ¿cierto? Los problemas de programación lineal, son como los que aparecen acá arriba, ¿cierto? Siempre una función objetivo que hay que maximizar o minimizar. Ahí hay siempre una expresión algebraica, ¿ya? Que lógicamente puede ser de distinta naturaleza en el término de que puede ser, ¿cierto? Sumar, restar cosas. Eh, las es una suma, ¿cierto?, con sus respectivos coeficientes de distintas variables. No necesariamente todas las variables en el fondo tienen que participar en la función objetivo, a veces pueden participar menos. Em, lo que sí es importante, acuérdense que todas estas ecuaciones tienen que ser lineales, ¿ya? Que no puede haber ningún exponente, ¿cierto? Salvo digamos, uno sí, pues como exponente esta tiene exponente 1, pero nada al cuadrado ni ninguna otra cosa.
y tampoco poner multiplicaciones de variables, que eso es como lo que define este tipo de, digamos, de ecuaciones. Y después, ¿cierto? Viene un conjunto de restricciones que normalmente son inigualdades, digamos, ¿cierto? Son desigualdades de alguna naturaleza. Son menores iguales, mayores iguales, o pueden ser iguales, ¿cierto? Son cualquiera de las tres cosas en el fondo. Y digamos, la forma estándar, digamos, de estas ecuaciones es un poco la que aparece ahí, ¿cierto? Que al lado derecho, ¿cierto? Yo tengo solamente los coeficientes, las variables, o sea, con valores fijos, ¿cierto? Que son constantes. Y el lado izquierdo va como la suma, digamos, la suma de las distintas variables con sus respectivos coeficientes, ¿cierto? Y aquí cada uno de estas ecuaciones, ¿cierto? Representa algo, de alguna manera. En este caso en particular, ¿cierto? Era una maximización de utilidades y las variables, ¿cierto? Eran horas disponibles en 3 plantas y lo que los coeficientes aquí representaban, ¿cierto? Eran 2 variables porque eran 2 productos y lo que ¿cierto? Los coeficientes representaban era ese producto o ese lote de productos en el fondo, cuánto consumían, ¿cierto? De ese tiempo en cada una de las plantas. Y así se construía, ¿cierto? Este problema. Es un poco, ¿cierto? Como estructura, en el fondo, de lo que es un problema de este tipo, ¿cierto? Programación lineal. Ahora, el gráfico, ¿cierto? Era para qué. Nos acordáramos primero de qué cosa era la región factible, porque lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Digamos, del análisis sensibilidad, tiene mucho que ver con la modificación, ¿cierto? Con trabajar con lo que es la región está factible. También podemos, ¿cierto? Modificar la función objetivo. Esa es otra historia también, pero y explicamos, bueno, y ahora lo vamos a recordar un poco que cambios implica el cambiar la función objetivo, pero muchos de los cambios en realidad pasan por modificar la región factible. Y la región factible, ¿cierto? En el fondo, a ver, voy a poner aquí puntero. La región factible, ¿cierto? Aquí, bueno, nosotros la podemos dibujar, porque particularmente, ¿cierto? En este caso, nosotros, ¿cierto? Tenemos dos variables solamente. Cuando son dos variables, ¿cierto? Yo puedo hacerlo gráfico, pero lo que aquí vamos a hablar en el fondo es perfectamente válido para más variables y más dimensiones, aunque yo no lo pueda dibujar, pero en el fondo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Y cada una de estas ecuaciones y también la definición de que las variables sean, en este caso, positivas, ¿cierto? Cero positivas, lo que definen esta región factible. Puede una variable ser libre de signo, también, ¿ya? Y también vale la regla igual, o sea, de todos modos define una región factible. En este caso, x1 mayor a 0, esta recta, ¿cierto? Es x1, x1 es 0 es aquí, entonces x1 mayor a 0 es de aquí para acá, cualquier cosa, en el fondo que esté de aquí para allá, y eso es también arriba y abajo de este eje, todo. x2 mayor o igual a 0 es este eje para arriba, ¿cierto? En el fondo, y también por los dos lados, pero las dos cosas juntas, x1 y x2, ¿cierto? Al mismo tiempo, mayor o igual a 0, define, ¿cierto? En el fondo este cuadrante, ¿ya? Solamente este cuadrante. De ahí, ¿cierto? Las otras ecuaciones definen un poco aquí las otras fronteras que se ven. Y de esas otras fronteras, acuérdense que si yo quiero dibujar en el fondo o pensar en el límite, ¿cierto? De esta región factible, en este caso, ¿cierto? Cuando tengo, por ejemplo, menores iguales, el límite de la región factible aquí queda dado por la igualdad. O sea, x1 igual a 4 es, ¿cierto? Este límite, toda la recta obviamente, infinitamente para arriba y para abajo. El 2x2 menor o igual a 12 es lo mismo que x2 menor o igual a 6, que es esta otra, ¿cierto? La recta completa. Y 3x1 más 2x2 es igual a 18, ¿cierto? Como recta, pensándolo como recta.
es, ¿cierto? La diagonal que tengo aquí, ¿cierto? Em, Esto obviamente es 3x1 más 2x2 igual 18, yo lo puedo transformar, pues me queda una ecuación x2 es igual a, ¿cierto? Y ahí yo puedo escribir la ecuación de esta recta. Ahora esto igual es obviamente la ecuación de una recta, simplemente que no está ordenada de la manera que normalmente, ¿cierto? Nosotros lo haríamos en el fondo, pero es perfectamente, ¿cierto? Es lo mismo, simplemente que lo estamos representando, ¿cierto? De una manera diferente. Em, ¿Qué más? Em, y bueno, eso, ¿cierto? El conjunto, todos los puntos que yo tengo acá adentro y también los bordes, por el hecho de que son igualdades, ¿cierto? Mayor igual o menor igual en estos casos, por el hecho de que está el igual, ¿cierto? Eso me permite que también el borde está considerado. Podría eventualmente, ¿cierto? Un problema tener un menor o un mayor estricto, ¿ya? Si aparece, no se extrañe, o sea, puede ser. Casi siempre, ¿cierto? Sí son mayor igual o menor igual. No, no siempre, es raro que aparezca algo estricto, o sea, claro, estricto, falle mayor o menor, pero puede ser, ¿ya? No hay nada así particularmente extraño en ese sentido. Y ese borde más los puntos, ¿cierto? Que están adentro, la particularidad que tienen, ¿cierto? Es que digamos, todos los puntos que están ahí, ¿cierto? Satisfacen todas las ecuaciones de manera simultánea, ¿ya? Y eso es precisamente lo que yo busco, porque dentro de esta región factible, ¿cierto? Es donde está la solución que yo ando buscando, que en este caso, ¿cierto? Sería el óptimo, ¿cierto? El valor particular que maximice, ¿cierto? Este valor, el de la función objetivo. Hasta ahí, ¿cierto? Estamos un poco siguiendo lo de siempre, ¿cierto? Y primero, ¿dudas de eso? Antes ¿cierto? Recordar qué es lo que el análisis de sensibilidad hace, ¿cierto? Que es la otra parte. ¿Dudas por ahora? ¿Se acuerdan bien de esto? Yo al menos no tengo dudas, profe. Ya, ya. Entonces, el análisis de sensibilidad, ¿cierto? Vamos a cambiar a lápiz. No, no, todavía no, ya. El análisis de sensibilidad, ¿cierto? Yo les contaba que lo que tiene que ver o lo que trata de analizar son dos cosas muy relacionadas en realidad. Primero, ¿cierto? Yo cuando esto lo solucione, y nosotros lo solucionamos, ¿se acuerdan? Y el punto óptimo era este, ¿cierto? El 2,6. Vamos a volver a ingresarlo, ¿cierto? A Lingo, lo vamos a solucionar de nuevo porque queremos ver otras cosas ahora. Em, pero cuando yo, ¿cierto? Solucionaba esto, lo que me entrega, ¿cierto? Es de partida una solución específica, ¿cierto? Y esa solución específica es, digamos, lógicamente se determina en base a todos los coeficientes que ahí aparecen. ¿Qué pasa con eso? Que eventualmente, ¿cierto? Y es bastante natural, muchos de estos coeficientes que yo utilizo aquí, por ejemplo, los ingresos, el consumo de horas, ¿cierto? Por lotes, las restricciones, muchas veces son estimaciones, ya que yo hago. Cuando en realidad muchas veces la parte difícil de repente de estos problemas en la realidad no es tanto la ejecución, que obviamente hay que saber modelar y toda la historia, pero no es particularmente cierto la ejecución lo complicado, sino que más bien digamos, la formulación del problema por el trabajo que implica llegar a definir en el fondo los coeficientes. Eso es como muchas veces, ¿cierto? Un poco la pega, porque tengo que hacer estimaciones, pero estimaciones como educadas, lógicamente correctas, de, por ejemplo, el tiempo acá. Si estos productos, ¿cierto? Yo nunca los había fabricado, yo tengo que estimar cuánto tiempo, ¿cierto? Me consumiría efectivamente cada lote de estos productos, ¿cierto? En ser fabricado y si me equivoco mucho, por supuesto, puedo estar tomando
decisiones equivocadas. Entonces, lógicamente, no es la idea, ¿cierto? Hacer estimaciones al lote. Tiene que ser lo más correcta posible. Pero aún así, aunque yo determinara, por ejemplo, aquí el tiempo, ¿cierto? Que me voy a consumir haciendo cada lote de producto en cada una de estas plantas, después, ¿cierto? En la práctica puedo ver que, por ejemplo, el tiempo que yo pensaba que me demora no era tal, que puede ser más, que puede ser menos, ¿cierto? Puede variar en cualquier sentido porque una vez que empiezo a hacer las cosas, de repente descubro como otra forma de hacerlo más eficiente o realmente es más engorroso de lo que yo había pensado, entonces puede pasar cualquier cosa. Y voy a necesitar modificar, por ejemplo, los coeficientes de aquí, ¿cierto? Y eso lógicamente que me altera la región factible, ¿ya? Si yo modificara, por ejemplo, aquí este X1 está solo, ¿cierto? Porque lo que decía, ¿cierto? El enunciado era que cada, digamos, cada lote, ¿cierto? De ese producto 1 consumía 1 hora en la planta 1. Pero si después me doy cuenta que no es eso, sino que, por ejemplo, es más, entonces eso quiere decir que esta línea, ¿cierto? Que tengo aquí, ya no va a estar ahí. Por ejemplo, si fuera más, ¿cierto? De 1 hora, por ejemplo, 1 hora y media, ¿ya? Por decir algo más exagerado. Eso implicaría que ya 1,5, ¿cierto? Sería como 3 medios x1 es menor o igual a 4. Y eso pasaría, ¿cierto? Que al final este x1 ya no está el límite en 4, sino que en un número menor en el fondo. Y por lo tanto, en ese caso, por ejemplo, implicaría, un segundo, cambiamos ahí. Implicaría, ¿cierto? Por ejemplo, que, ¿dónde estoy aquí? Que esta recta se movería para allá, un poquito, ¿cierto? Porque ya no estaría en 4, sino que estaría en 4 dividido por 3 medios en el fondo, ¿cierto? Que sería, ¿cierto? Estos 8 tercios, que es un número, ¿cierto? Intermedio, pero se corre, digamos, para ese lado. Un poco como que reduce, ¿cierto?, la región factible, pero dentro de todo seguiría teniendo más o menos la misma forma, ¿ya? O al revés, pues, si en vez de menos de 1 hora me doy cuenta que en realidad yo voy a ocupar menos tiempo del que pensaba, perfecto. Entonces, ahí en ese caso, ¿cierto? Aquí la modificación de esta región factible va a ser para acá, pues, se me va a mover para este lado, ese límite. Y esto ya no va a ser 4 3, ¿cierto? Que no va a tener, por ejemplo, un punto de intersección aquí en cualquier otra parte, ¿cierto? Y esto va a ser un nuevo valor para ese vértice. Y eso va a implicar también, obviamente, que aquí voy a tener otro vértice, ¿cierto? Y el resto, obviamente, no cambia, porque lo que yo cambié era particularmente, ¿cierto? Esa parte, o sea, el cambio que produje afecta particularmente esa zona, ¿cierto? Lo mismo pasa si modifico, por ejemplo, el coeficiente allá arriba, ¿cierto? De x2 o si modifico, ¿cierto? Los coeficientes de x1 de x2 en la tercera planta. Cualquiera de esos cambios va a implicar que estas rectas se muevan para algún lado. Esta otra, ¿cierto? Acá arriba, esta se puede mover para allá o se puede mover para acá, ¿cierto? Y la de acá arriba, ¿cierto? También podría moverse para abajo, podría moverse para arriba en el fondo. Si yo voy cambiando los coeficientes de acá, ¿cierto? Del lado izquierdo de las restricciones en particular. O sea, perdón, X1 y X2. Con X1 y X2 pasaría eso porque el hecho que no están, digamos, las otras variables presentes. En realidad hay cometí un error. Porque la que si cambia la tercera ecuación, como esto sí es una diagonal, en realidad no solo se traslada, ¿cierto? Digamos, así, podría trasladarse así, ¿cierto? Una de las posibilidades, dependiendo de cómo cambien los coeficientes, es que se mueva de esa manera. Pero en realidad, al cambiar los coeficientes, al cambiar sobre todo uno, aunque en realidad también depende de la relación entre ellos, ¿cierto? De los dos, en ese caso lo que pasaría es que esta curva en realidad rota, digamos, no es tanto que se traslada solamente así paralelamente a donde está ahora, sino que rotaría un poquito porque cambia la pendiente, porque los coeficientes, ¿cierto?, que están acompañando ahí a X1 y X2, S3 y 2, son los que definen la pendiente de esto. Así que por ese lado, ¿cierto?, hay que tener en cuenta que esa parte en particular, ¿cierto?, de la región factible no seguiría con la misma pendiente.
En las otras dos sí, pero es casualmente por el hecho de que tengo, ¿cierto? No participan las otras variables en esas dos primeras. Pero al final es eso, o sea, si yo modifico los coeficientes digamos, em, de la región factible por el lado, digamos, de los coeficientes de las variables, ¿cierto? En las restricciones, yo modifico la región factible. Y ahí, ¿cierto? Pueden pasar varias cosas, ya que ese es como lo que el análisis de sensibilidad en el fondo trata de analizar. Yo, ¿cierto? En mi solución inicial tengo un óptimo, que en este caso, ¿cierto? Era, ¿cierto? Ese 2,6 que está allá arriba, ¿cierto? Que de ahí vamos a volver a chequear eso. Y con algunos cambios, dependiendo, ¿cierto? Qué cosa yo cambie aquí, eventualmente ese punto 2,6 podría dejar de ser, ¿cierto? El óptimo. Y podría dejar de ser el óptimo en realidad de dos maneras distintas. Una cosa que puede pasar, ¿cierto? Es que, por ejemplo, si yo traslado esta recta, ¿cierto? Que es como la superior, ¿cierto? Si la muevo para arriba o para abajo, obviamente ese punto se va a trasladar para arriba o para abajo, en concordancia, pero por el ángulo, ¿cierto? Que tiene la función objetivo, va a seguir siendo el óptimo, va a seguir siendo, digamos, el punto de contacto que yo tengo, ¿cierto? Con, digamos, la región factible. Acuérdense que gráficamente, en el fondo, el óptimo, ¿cierto? Se produce en la parte puntualmente donde la función objetivo, ¿cierto? Toca en un único punto la región factible, ¿ya? Entonces, eso en el fondo, ¿cierto? Es lo que pasaba en ese punto, y aquí si esto yo no cambio la forma de la región factible, si traslado solamente para arriba o para abajo, va a seguir siendo ese punto, ¿cierto? El óptimo, con la diferencia que los valores va a ser distintos. Si lo muevo para arriba ya no es 2,6, pues obviamente va cambiando, para abajo también, ¿cierto? Si esto se traslada, también va a ir cambiando el valor. ¿Dónde podría haber una alteración mayor? ¿Cierto? Eso también lo explicamos en la clase pasada, que si yo esto, por ejemplo, ese punto que sea, ese punto, ¿cierto? Donde toca digamos, la región factible, la función objetivo, cuando yo la dibujo aquí, es también por el ángulo que tiene esta recta, ¿cierto? Que es la tercera, ¿cierto? Restricción. Y en ese sentido, ¿cierto? Si yo modificara el ángulo de esta recta, que es obviamente eso es cambiar los coeficientes de 3 y 2, si yo los llegara a modificar lo suficiente, podría provocar en algún momento que ya no sea ese el punto, ¿cierto? Donde esta ecuación, ¿cierto? La función objetivo toque en un único punto, en el fondo, la región factible. Y podría, por ejemplo, pasar a ser este otro punto, el óptimo, ¿ya? Depende, ¿cierto? Un poco de los cambios que haga. Y eso es lo que, a la medida que avancemos, ¿cierto? En estos ejemplos y cosas, ustedes se van a dar cuenta cuando pasa una cosa u otra. Y ahora, de hecho, vamos a jugar un poco con eso también, obviamente, en el Lingo, para que vayan viendo cómo cambia en el fondo esto, ¿cierto? Cuando empiezo a aplicar distintos cambios de coeficientes, ¿ya? Eso es lo que pasaría modificando esta parte, ¿ya? Coeficientes del lado izquierdo de las restricciones. ¿Alguna pregunta por ahora? No, profe, ninguna. Ya. Cuando cambio los lados derechos, ¿cierto? También, obviamente, yo puedo trasladar en el fondo, ¿cierto? Estas rectas. Acuérdense que, bueno, en el fondo estas, ¿cierto? Son rectas, ¿cierto? Las tres restricciones en los límites representan rectas. Y la constante, que es cierto, cuando yo dibujo cualquier recta, la constante, ¿cierto? El valor constante que incluye es lo que es cierto, les decía, que es lo que se llamaba el coeficiente de posición, que es el que determina un poco dentro de todo este espacio, ¿cierto?, dónde se ubica la recta en particular. También influye, lógicamente, eso en este caso, bueno, en esta recta, ¿cierto?, que son perpendiculares en el fondo, tiene un efecto súper similar a cambiar, ¿cierto?, el coeficiente del lado izquierdo, ¿ya? Se van a comportar igual, porque cambiar aquí el lado derecho, solo el lado derecho,
lo que provocaría, ¿cierto?, es que esto subiese o subiera o bajara, ¿ya? ¿Cierto? Eso es lo que va, o sea, sube, baja esta o Z se mueve, ¿cierto?, izquierda a derecha. No tiene más cambio que eso. Pero si aquí muevo este 18 en la tercera, por el hecho, ¿cierto?, de que esta es una, está en diagonal, ¿cierto? Las dos variables participan, las dos variables, ¿cierto?, tienen en el fondo, ¿cierto?, consumen ese recurso. Aquí, al cambiar el 18, ahí no me cambia la pendiente. Esa es la diferencia, ¿cierto?, con el otro caso. En el caso anterior, ¿cierto?, sí me cambia la pendiente cuando yo cambio los coeficientes, porque son esos valores que acompañan los coeficientes lo que determinan la pendiente. Pero si estoy en esta otra situación, donde yo cambio, ¿cierto?, solamente el 18, eso sí es coeficiente, esa es la posición, es la coeficiente de posición. Y eso sí hace lo que le había hecho aquí primero, que traslada perfectamente en paralelo, así donde está ahora, va a trasladar esto, ¿cierto?, para arriba o para abajo, si lo quieren ver de esa manera. En realidad, ¿cierto?, aquí igual el movimiento es en diagonal, así que de todos modos, ¿cierto?, siempre se mueve de esa manera. Pero así se traslada, como, digamos, en paralelo a donde está ahora. Cuando, o sea, si la pendiente se mantiene, ahí lo que se va a producir, ¿cierto? Es que estos puntos, ¿cierto? El 2 6 y el 4 3 van a seguir, ¿cierto? Digamos, ya no pueden ser, ¿cierto? Obviamente los vértices de la solución óptima, porque esto si se mueve para allá o se mueve para acá, estos también se van a mover, ¿cierto? Se van a ir, si se muestra, por ejemplo, para arriba, ese 2 6 también se va a ir corriendo para acá, pues, hacia el 4 6. Y este 4 3 se va a ir moviendo para arriba, ¿cierto? También hacia el 4 6 en el fondo, porque toda esta recta, ¿cierto? La voy moviendo para acá, por ejemplo. Aquí donde déjeme dibujar algo. Por ejemplo, si se corriera aquí, ya que fuera ahí la nueva posición, claro, ahí voy a tener esos puntos. Pues y este se va a haber trasladado para acá y este se va a haber trasladado para allá arriba. Pero esto conservando la misma pendiente. Hasta ahí, ¿cierto? Todo bien. De todos modos, por la inclinación que todas estas cosas tienen, ¿cierto? El punto óptimo, si era ese 2,6 antes, ¿cierto? Va a seguir siendo este otro que está acá, porque es por el ángulo en el fondo, ¿cierto? De la función objetivo que va a tocar ahí necesariamente, entonces ese va a seguir siendo el óptimo. Pero, em, eso si yo voy cambiando este 18, ¿cierto? Y lo cambio demasiado, o sea, o lo subo mucho, ¿cierto? Puede que en algún momento se pase de ese 4,6, ¿ya? Y podría yo quedar, por ejemplo, con la recta por acá. Puede pasar eso. Y ese va a ser, por ejemplo, ya, por decir algo menor o igual a 30, ¿ya? Y eso va a ser de ahí para allá. ¿Qué pasa en ese caso? Que esta recta ya en realidad está tan lejos de la región factible, o sea, en realidad define la región factible en su medida, pero por lo lejos que está en el fondo, las que realmente están restringiendo los valores son las otras, son, ¿cierto?, la x1 menor o igual a 4 y la 2x2 menor o igual a 12. Y al final, ¿cierto?, esos vértices, entre comillas, se pierden, porque los vértices que pasan a ser válidos son el 0,6, el 4,6 y el 4,0. Ahí estaría mi región factible realmente ahora, porque la otra se alejó tanto que ya, o sea, con los valores, ¿cierto?, que están en este rectángulo que quedó, siguen cumpliendo esa otra restricción, pero, ¿cierto?, no es la restricción que van a satisfacer al límite, ¿ya? Está demasiado lejos para eso y son las otras las que son más restrictivas. Entonces, en el fondo, acá es donde yo voy a tener la región factible. Y pasa lo mismo, ¿cierto? Si me muevo para el otro lado, si empiezo a achicar mucho ese 18, puede haber un momento en que yo haga esto. ¿Dónde estoy? No veo el puntito para dibujar. Acá está. Por ejemplo, que quede aquí, ¿ya? Si hago eso, ¿qué podría pasar? Ese 4,3 obviamente va a bajar y va a ser un punto por aquí. Perfecto. Pero lo que era el 2,6, ¿cierto? Primero se fue corriendo para acá en la mecánica, pero llegó ahí y resulta que en realidad terminó acá. Y ahora este punto, el 0,6, ya no está en la región factible y el 2,6 obviamente hace rato desapareció. Pero aquí también la región factible me cambia de forma, no tiene la forma que tenía, ¿cierto? Ya antes, sino que aquí es como un triángulo rectángulo con la diferencia, ¿cierto? Que aquí, acá hay un segmentito.
pero pasa a tener otra forma. Y aquí, de nuevo, ¿cierto? Hay que ver dónde está el óptimo, ¿ya? Eh, me debería seguir siendo, ¿cierto? Este punto acá, pero el cambio de la forma, ¿cierto? En la región factible es mucho. Si yo lo hubiese movido menos, hubiese quedado, por ejemplo, por aquí, ¿ya? Si queda por ahí, bueno, el óptimo sería ese de seguro, porque no ha cambiado en general mucho la forma de la región factible, sino que este punto se trasladó solamente ahí. Pero ya cuando me paso del 0,6 en el fondo, como hago esta, ¿cierto? Con esta segunda posición, ahí ya podría eventualmente cambiar mucho podría cambiar la solución. Ya, ¿para qué les digo todo esto? Porque eso también es parte precisamente de lo que vamos a ver en análisis de sensibilidad. Estos lados derechos, ¿cierto? Los software entregan, digamos, la información de cuánto yo puedo mover esos coeficientes, ¿cierto? Los lados derechos, ¿cierto? Sin, ¿cómo decirlo? Sin alterar mucho em, la solución, ¿no? En el fondo que conozco en este momento. Y la información, digamos, que esto entrega es obviamente por rangos, ¿ya? Esto necesariamente, ¿cierto? Lo que el software me entrega y que ahora vamos a ver, son rangos dentro de los cuales el software les asegura, ¿cierto? Que el cambio que están haciendo es predecible, relativamente predecible, ¿ya? ¿Qué quiero decir con predecible? En el fondo que si aquí, por ejemplo, yo traslado ese 18, lo empiezo a cambiar. Lo que el software me va a entregar, por ejemplo, es cuánto es el valor del 18, cuánto puedo cambiar ese 18 para que este punto, ¿cierto? Que el óptimo no se salga de este segmento, en este caso particular, ¿ya? Solamente en ese segmento. Y me da así, por ejemplo, para un lado, no sé, no tenemos que ver el valor, obviamente, me puede decir, lo puedes disminuir hasta 9 y los puedes aumentar hasta 25 y no te vas a salir de ese pedazo en particular. Y eso la importancia que tiene es que sigue conservando un poco la estructura de la región factible, sigue siendo más o menos la misma forma general, ¿ya? Es ligeramente distinta, por supuesto, pero en términos gruesos, ¿cierto? Sigue teniendo como la misma forma. Y mientras eso pase, ¿cierto? En realidad la solución va a ser distinta, cambia, por supuesto, pero es predecible. Y eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Que esa información está en el fondo en las tablas que vamos a revisar, ¿ya? Yo podría conocer el nuevo valor de la solución haciendo unas operaciones sobre la anterior sin cambiar más. No es necesario, ¿cierto?, volver a correr el modelo. Si quieren lo pueden hacer para comprobar, pero es algo predecible dentro de ciertos rangos, en el fondo, el comportamiento o la nueva solución que se va a tener, ¿ya? Y fuera, si me paso del rango, ¿cierto?, que el software me va a decir, en realidad, el software o sea, el software no me da información sobre eso, ese es el tema. No es que el problema no vaya a tener solución, no es, digamos, que vaya a pasar nada raro en el fondo, o podría, eventualmente sí podría, pero yo no lo sé. En realidad, el software simplemente lo que dice con sus rangos es que yo puedo predecir, digamos, lo que va a pasar mientras te muevas en este rango. Más allá, en realidad es un no lo sé, es simplemente eso, es un no lo sé, ¿ya? Y ahí sí conviene efectivamente volver a ejecutar el modelo para tratar de saber en el fondo cuál es esa nueva solución. Y esa nueva solución, por supuesto, va a tener sus propios rangos. Pues, de nuevo, ¿cierto? Empieza a tener sus propios rangos de movimiento. Em, y ya, y es un poco lo que pasa con los lados derechos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir a ver ahora, ¿cierto? ¿Dónde está esa información? Y de hecho podríamos ahí tratar de, no sé si en Excel va a ser muy fácil dibujar esto, en Excel no es muy, no es muy amable para esta clase de, digamos, de rectas, pero ahí podemos tratar de intentar hacerlo. Ya. Duda por ahora. ¿Eso es lo que es modificar el lado derecho?
¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? No, Ok. profe, No, estaba pensando por eso, por eso me mareé. Ya, ya. Y el otro cambio, ¿cierto? Que aquí se puede hacer. A ver, vamos a copiar. Déjenme sacar una copia del gráfico para que se entienda mejor. Y el otro cambio, ¿cierto? Que es posible hacer es en la función objetivo, que cambie los coeficientes. Y eso, porque puede pasar, o sea, eso es como súper natural. En este caso, ¿cierto? Eran utilidades, ¿cierto? 3.000 y 5.000 que respectivamente decía. Porque podrían cambiar esas utilidades por mil motivos, pues, obviamente. Si yo esas estimaciones, por ejemplo, utilidades las podría haber hecho en base a estudio de mercado, porque creí que iba a poder, ¿cierto?, vender el producto a un cierto valor o cualquier cosa por el estilo, y después resulta que no fue así. Y ese obviamente no fue así, puede ser para mejor o para peor. Eso no tiene por qué tener algún comportamiento específico, pero lo que pasa al final es que ya ese, cierto, esos valores 3 y 5 ya no son esos valores por los que debo considerar, sino que debo cambiar alguno. ¿Y qué pasa con eso? Aquí la función objetivo, ¿cierto? En el dibujo que tenemos ahí no está dibujada, porque la función objetivo, ¿cierto? Es, entre comillas, una, una recta que va cambiando aquí de posición dentro, digamos, de este dibujo. ¿Por qué? Porque la forma, ¿cierto? De aquí una recta, por ejemplo, esa, ¿cierto? La que tenemos aquí, la restricción, esa es fija, porque en el fondo el 3, el 2 y el 18 son números fijos, son esos valores, entonces esa recta es la que está ahí y punto. La función objetivo, en realidad su constante es el z, y obviamente dependiendo del z que yo ponga, va a ser, por supuesto, digamos, la posición particular que va a tomar dentro de esto. De aquí, ¿cierto? Yo podría escribir esto como una ecuación de recta, ¿cierto? Con un menos 3x1, ¿cierto? Menos z, y esto dividido, por supuesto, por el 5 que acompaña al x2. Esta sería la ecuación de la recta de la función objetivo, pero le tengo que dar un valor a z para darle, ¿cierto?, una posición, y dependiendo del valor a z que yo tenga, va a estar dibujada más allá o más acá aquí. Ahora, ahí viene, ¿cierto?, lo que les decía delante. La región factible, en el fondo, o sea, o el óptimo, se encuentra cuando la función objetivo, ¿cierto?, toca a la región factible en un único punto, ¿de acuerdo? En este caso, el menos 3 quintos, ¿cierto?, es una pendiente menos negativa que la que tiene este, ¿cierto?, que era 3 medios, que es 1,5, ¿cierto? 3 quintos es menos, eso lo habíamos visto. Entonces, en el fondo, la pendiente es más suave que esta. Y por eso, ¿cierto? Y eso también lo vimos en la clase pasada, el óptimo es algo así, digamos. La recta de la función objetivo tiene un poco, está horrible esa recta, bueno, es una recta. Tiene ese comportamiento, y el óptimo era 2,6, pues si eso es cierto, lo solucionamos en software y vimos que era ese punto. Ahora, em, si yo cambio aquí el 3 o el 5, ¿cierto? Porque el z lo puedo cambiar, o sea, el z aquí, yo busco el z, ¿cierto? Que precisamente genera este efecto, de que lo toque, ¿cierto?, la región factible solamente en una parte, ¿ya? Así que, obviamente, es lo que estaba tratando de lograr, ¿cierto?, en el óptimo. Así que, estando en ese punto, que es el punto donde va a parar en el fondo la optimización, ahora lo que tengo que ver es precisamente el cambio. ¿Qué pasa si yo cambio de alguna manera, en el fondo, la función objetivo, que es cambiar ese 3 o ese 5, ¿cierto? Que me cambiase las utilidades. Y al cambiar las utilidades, lo que pasa es que en el fondo yo cambio la pendiente de esta curva, ¿cierto? Que esta, como decía, esta pendiente es menos 3 quintos. Y que son los coeficientes, ¿cierto? 3.000 y 5.000.
Entonces, si yo cambio esos coeficientes, esto va a moverse, pero en el fondo cambia su ángulo. Entonces, primera cosa que puede pasar es que esto, ¿cierto? En el fondo como que pivotea sobre ese punto, sobre el 2,6. Puede empezar a empinarse, por ejemplo, así, ¿cierto? Cada vez más allá, así, moviéndose para acá. Si yo, por ejemplo, el 3 crece o el 5 disminuye, ya si eso pasa cualquiera de las dos cosas, en el fondo el coeficiente de esa recta se va haciendo más negativo y por lo tanto va a ser esto, va a irse empinando. Si por el contrario, ese coeficiente se va haciendo más chico, ¿cierto? Si el 3 disminuye, ¿cierto? O el 5 se agranda, en el fondo yo voy a ir teniendo, por ejemplo, una recta cada vez más botada, ¿cierto? Más paralela, entre comillas, al eje. Pero eso, digamos, ese cambio no va a afectar el 2,6 como solución óptima mientras no llegue a coincidir con esta recta, ¿cierto? Que ya eso implicaría que uno de los dos es 0 para que realmente coincida con esa, o bien que coincida con esta otra recta, que se mueva tanto para acá, ¿cierto? Que termine coincidiendo con esta otra recta. Cuando pasa eso, de nuevo, ¿cierto? Ahí ya se me altera mucho más la solución, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver en el, digamos, en el análisis de sensibilidad que el software entrega, de nuevo lo que me dice es esto, de cuánto puedo yo moverme aquí para cualquiera de los dos lados o cambiar los coeficientes sin que, digamos, me cambie el óptimo del punto, ¿cierto? 2,6 que está ahí. Y en eso, ¿cierto? Esto es ligeramente, o sea, distinto, de hecho, al caso cuando yo cambio los lados derechos. Porque cuando cambio los lados derechos, lo que pasa, ¿cierto? Es que la solución cambia también. Los valores de la función, o sea, cambian los valores de la función objetivo y también cambian, ¿cierto? Los valores de las variables. Porque por la forma, ¿cierto? Que se está moviendo y se está modificando la región factible. Cuando yo cambio los coeficientes de la función objetivo, de hecho, la solución, los valores, digamos, de la solución no van a cambiar, no cambian dentro del rango que se indica ahí, ¿de acuerdo? Cambia, sí, el valor de la función objetivo, porque yo estoy cambiando los coeficientes, ¿ya? Pero las variables, los valores de las variables no cambian, ¿ya? En el otro caso, cuando yo cambio, por ejemplo, los lados derechos, me cambia los valores de las variables y por eso cambia la función objetivo, pero no cambia los coeficientes de la función objetivo. Entonces, eso es lo que en el fondo pasa, digamos, en los dos casos. Lógicamente el software, de nuevo, les va a decir hasta dónde pueden moverse mientras no pase esto, que coincida con alguna de las rectas que existe y es, de nuevo, la misma interpretación tenderante. O sea, es como decirles, yo puedo saber qué va a pasar o que no va a cambiar en el fondo la solución mientras te muevas aquí. Más allá de eso, de nuevo, es un misterio, simplemente. No es que no tenga solución, de nuevo, ¿cierto? La misma situación de delante, ¿ya? No es que no sepa particular, o sea, no es que no vaya a tener solución o vaya a haber un problema. Es un no sé, es simplemente un no sé qué pasa porque te moviste muy lejos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que esta recta, ¿cierto? A ver, ¿dónde estoy? Si hubiese estado moviendo para acá, puede llegar un momento que pase esto, ¿ya? Y que el punto de coincidencia sea ese, ¿cierto? Cuando como es el único punto de coincidencia para que sea el óptimo, puede haberse movido tan para allá, ¿cierto? De haber cambiado tanto su inclinación que termina teniendo más pendiente de lo que tenía esta recta, ¿cierto? Que era de la restricción y pasa del 2,6 al 4,3 como solución, ¿ya? Pero eso, por ejemplo, el software no es capaz de adivinarlo, ¿ya? No puede, no sabe que, que va a ir tan lejos en el fondo, o sea, o qué pasaría, porque como de nuevo, o sea, les va a dar información de hasta dónde se puede mover para que coincida con el límite, ¿cierto?, de la región factible. Pero el software los software no tienen tanta capacidad de análisis como para decirle qué pasa más allá de eso, si se mueven más allá de eso todavía. Y eso, esos son los tres cambios en el fondo con los que vamos a estar trabajando.
¿Cuál es la ventaja? Obviamente en el software ustedes cambian digamos, los coeficientes y listo. Ya, o sea, no hay mucho problema. Se puede hacer las pruebas rápidamente cambiando los coeficientes. Pero también la idea en el fondo es que ustedes tengan, digamos, la capacidad de, viendo las tablas, ¿cierto? Ya saber en el fondo el comportamiento esperable que van a tener, o sea, hasta dónde se pueden mover, ¿cierto? Y qué resultados pueden esperar dentro de ese movimiento. Y eso, en realidad, llevado a la realidad, es como lo útil en el fondo del análisis de sensibilidad, porque de nuevo les digo, o sea, los coeficientes que uno tiene ahí son básicamente estimaciones, ¿ya? Y si son estimaciones, lógicamente que cuando en la realidad algo cambia, o ustedes les preguntan, ¿cierto? Ok, ¿qué tanto puedo cambiar esto sin que afecte tal cosa? Bueno, en vez de andar haciendo, ¿cierto? Andar probando a ciegas en el fondo valores, em, pueden ustedes, ¿cierto? Conocer esa capacidad, ¿cierto? De movimiento, sí, solamente mirando estas tablas que ya vamos a ir ahí a conocer ya con más profundidad y a probar. ¿Qué algo les iba a decir? Se me fue, pero bien probablemente me acuerdo. Ya, ¿alguna duda por ahora? Me imagino que igual todavía puede ser confuso, pero en la medida que vayamos viendo ahora caso por caso, ¿cierto? Ahí se van a ir viendo con más facilidad de qué se trata cada cosa. ¿Alguna duda? No, profe, por ahora no. Ahora Ya, no. ya. Profe, mi compañero Dime. fue a calentarse la comida y vuelve. Ya, ok, no hay problema. Por si ve que se desconecta. Ya. Ya, profe. A ver, vamos a ir. Salgamos de acá. Va. No me pesca. ¿Por qué no me pesca? Ah, ya sé por qué. Ahí sí. Ahí. Mantengamos. Quiero copiar esto. Vamos a. Aquí llevar eso no. Y vamos a ir a Lingo. Vamos a volver a escribir. Fuente. Agrandémosla para que se vea. Ahí. Entonces, tenemos, ¿cierto? Maximizar es igual 3 por x1 más 5 por x2, punto y coma. Vamos al inicio, que se nos olvidó poner la etiqueta, ¿cierto? Digamos la función objetivo. Un comentario, sujeto a las restricciones. Esta, ¿cierto? Teníamos 3 plantas, ¿cierto? Era planta 1, planta 2, planta 3, esas son las etiquetas. Y x1, acá está. Me ocurre que cambié el teclado y no encontré dónde está el menor igual. 2 es 2 por x2, 2, anda, 2 por x2 menor o igual, ¿cierto? A 12. El otro es 3 por x1 más 2 por x2 menor o igual a 18. Y ahí tenemos, si no hay nada mal escrito, lo deberían solucionar. Esto lo borramos y corrámoslo. Ahí está, ¿cierto? 36 era el óptimo. Esto lo vamos a agrandar para verlo mejor. Y aquí, ¿cierto? En este caso, las dos variables obviamente participan en la solución, 2 y 6, ¿cierto? Que era el punto que habíamos, ¿cierto? Visto en el gráfico que debía ser por la pendiente de la curva y todo eso. Y después viene la información de las restricciones, ¿cierto? Que es primero la función objetivo y después las 3 restricciones. ¿Qué cosa es lo que primero nos interesa aquí?
A ver, en otros ejemplos vamos a ver un poco más el tema de la función objetivo, porque en este caso particular, ¿cierto? Lo que tenemos es que las dos variables participan, ¿ya? Y eso en el fondo, por ahora, como que no nos da mucha información o no es un ejemplo que nos favorezca mucho para hacer el análisis que interesa de la función objetivo. Aquí de todos modos sí pasarían cosas en el fondo que si yo obviamente altero los coeficientes, ¿ya? Y de ahí podemos de hecho hacer la prueba si quieren, porque gráficamente conocemos el área, entonces sabemos hasta qué punto la debemos alterar para que algo cambie. Pero primero dediquémonos acá a la parte de abajo, ¿ya? A lo que son las restricciones. ¿Qué pasa en este caso? Acuérdense, ¿cierto? Que aquí las restricciones lo que representaban eran horas de disponibilidad, ¿cierto? En 3 plantas que se habían liberado y que en el fondo ahora estaban disponibles, ¿cierto? Para hacer este producto nuevo. Y la solución, lógicamente, lo que me muestra aquí es un poco el cómo se ocuparon esas horas, ¿de acuerdo? Y esa utilización, ¿cierto?, de las horas tiene que ver, por supuesto, con la función objetivo, o sea, perdón, con el valor de la función objetivo y con los cambios que yo aquí podría hacer, ¿cierto? Y qué alteraciones podría tener, en el fondo, ¿cierto? La solución que conozco hasta ahora, eh, digamos, si yo empiezo a hacer cambios. Y ahí es cierto, lo primero, aquí hay en realidad dos tablas que complementar, ¿ya? La primera es la que entrega el resultado, esta, ¿cierto? La que siempre conocíamos del semestre pasado, que era la primera que nos aparecía en el fondo, que tiene el valor de la función objetivo, que tiene el valor de las variables, ¿cierto? Y abajo aparece esta otra información, que es la que ahora, en este curso, ya nos vamos a ocupar más. Y es con respecto, ¿cierto?, a las restricciones. Aquí aparece la planta 1, la planta 2, la planta 3. Y estas dos columnas me entregan información sobre, primero, la que aquí está en medio, es sobre la utilización de los recursos, ¿ya? Y la de la derecha, esa es la que dice, ¿cierto?, ahí dual price, ¿cierto?, el precio dual, es la que tiene información sobre el valor de los recursos. ¿En qué sentido? En qué sentido, ¿cierto?, para la solución que yo tengo en el fondo, em, ¿cómo decirlo? Si yo pienso en mejorar en el fondo la función objetivo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto, cierto? O sea, no en realidad hasta qué punto, o sea, esta información no la da, sino que cuántos valen para mí los recursos que en este caso son escasos, ¿ya? Que son, fíjense, estos dos de abajo. ¿Ya? ¿Cuál aquí es la diferencia? Primero, el primero, ¿cierto? Este P1 es la planta 1, ¿de acuerdo? Que aquí sean dos, esta columna dice slack o sulfur, ¿cierto? Lo que indica es que ¿cómo les dijera? La utilización en el fondo de ese recurso de las horas que yo tenía disponible en la planta 1, que eran 4, eran solamente 4 horas, era o son en el fondo más de las que necesito para esta solución. Por eso, digamos, aquí, ahí aparece como dijera, un 2, ¿ya? Es porque no se ocupó todo el recurso en el fondo que yo tenía disponible, que eran 4 horas. De las 4 horas, en el fondo, yo solamente ocupé 2 y las otras 2 me sobraron, que son las que aparecen ahí. Ese 2 se refiere a las que me sobraron, ¿de acuerdo? El precio dual, si se fijan, es 0. ¿Y por qué? El precio dual lo que representa, como les decía, es el valor del recurso. ¿Qué tanto vale para mí para efectos de mejorar la función objetivo? ¿De acuerdo? Y como en este caso, digamos, el recurso me está sobrando, ¿cierto? Sobraron 2 horas. Por eso, ¿cierto? Su valor es 0. Por eso su precio dual es 0. Porque en el fondo ya me sobra. Y si me sobra, me da lo mismo, o sea, no vale para mí tener más recursos, en el fondo a eso se refiere, ¿ya?
no tiene valor para mí si yo me consiguiera más de este recurso, no pasa nada. O sea, para mí no es algo significativo en el fondo, porque ya me está sobrando y si me consigo más, me sigue sobrando, en el fondo, ¿cierto? Ese es el tema. No tiene ningún efecto sobre mi función objetivo. Si algo me sobra, ¿cierto? Si tengo más todavía, va a seguir sobrando. O sea, no tiene ninguna utilidad en el fondo que yo tenga tanto de ese recurso, porque no es realmente un recurso escaso. Y esos casos, ¿cierto? Son cuando aquí la función objetivo, ¿cierto? Aparece, o sea, perdón, en el precio dual aparece en 0, ¿ya? Después vamos a ver otros problemas y se van a fijar que siempre se repite esto, que en el fondo, si el valor aquí en esta columna, slack o sulfurs, es distinto de 0, de seguro que el precio dual tiene que ser 0, ¿ya? Porque, de nuevo, es la misma idea. Es simplemente en el fondo me sobra la cantidad de recursos que tengo y por lo tanto, ¿cierto? Para mí no vale nada tener más. Es simplemente eso lo que está diciendo. Distinto es el caso de los otros dos. Si se fijan, aquí en Slack o Sulfur, ¿cierto? Esto es 0. Acuérdense que eso se me fue aquí volver a recordarles. Que esta columna lo que representa es cuánto o sea, por cuánto la restricción a la que me estoy refiriendo no se satisfizo por igualdad, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Las restricciones eran de menor igual, ¿se acuerdan? Entonces, como son menores iguales, ¿cierto? En el fondo, si aquí aparece un valor distinto distinto de 0, es porque, por ejemplo, ese 2 fue lo que faltó a la restricción para llegar a la igualdad. Veamos el modelo acá para recordar eso. En el fondo, ¿cierto? Esa primera restricción de la planta 1 es esta, es x1 menor o igual a 4. El 2, ¿cierto? Que aparece ahí, lo que está diciendo es que x1, ¿cierto? Tomó el valor 2, en la solución eso ya lo vimos. Entonces, ese 2 más el 2 que me está indicando la tabla hace el 4. Entonces, por eso, ¿cierto? Ese 2 lo que está indicando es cuánto les faltó para llegar a la igualdad o para consumirse, en el fondo, todos los recursos, ¿ya? Que estaban disponibles en ese caso, ¿cierto? En la planta 1, ¿ya? Distinto es el caso de la planta 2 y 3. Tienen un 0, ¿se fijan? Lo que quiere decir, cuando está así, ¿cierto? Lo que está diciendo es que esto se satisfizo, pero por igualdad. O sea, en el modelo, esos 12 y esos 18, que se refieren, ¿cierto? A esas dos, a la planta 2 y a la planta 3, ¿cierto? Lo que está diciendo es que todo se consumió, ¿de acuerdo? Está completamente consumido, ¿cierto? Y por eso aquí aparece en 0. Si aplicamos los valores de las variables en el fondo, ¿cierto? Lo que revisamos en el fondo y lo que vamos a encontrar es que el lado, digamos, izquierdo, perdón, ¿cierto? Izquierdo, ¿cierto? Lo aplicamos, ¿cierto? Los valores de las variables a digamos, a la ecuación, nos va a dar lo mismo que el lado derecho, ¿cierto? Nos va a dar 12 y 18 respectivamente si hacemos ese ejercicio. Por ejemplo, 2 y 6, ¿cierto? Aquí 1 es 2, aquí 2 es 6. Vayamos a hacerlo aquí, hagámoslo rapidito. Aquí, a ver, escribamos. La ecuación, ¿cierto? La segunda planta es 2x2 menor o igual a 12, ¿cierto? Pero x2, ¿cierto? En la solución, ¿cierto? Es 6. Entonces, 2 por 6, 12, ¿cierto? Menor o igual a 12, sí, pero es por igualdad. Entonces, ahí se ve. Por eso aparece 0, en el fondo, como diferencia en la tabla. Y la otra es 3x1, que es 2, más 2x2, que es 6, menor o igual a 18, ¿cierto? Esto es 6, esto es 12, ¿cierto? Es 18, menor o igual a 18. Entonces también está igual y por eso en esa otra columna,
¿cierto? En la solución nos aparece un 0. A eso se refiere el 0, ¿ya? La primera era la distinta, ¿cierto? Porque era x1, que era 2, ¿cierto? Esto por x1, más, ¿qué me falta para llegar al 4? Los 2, y esos son los dos que aparecen sí, en la tabla que estábamos viendo. En el fondo eso es lo que la tabla, ¿cierto? Me está diciendo. Acá, ahí, ¿cierto? Esos tres valores, 2, 0, 0. ¿Por qué me está diciendo? En una te faltaron 2, en las otras, ¿cierto? En el fondo están satisfechas, ¿cierto? Por igualdad, así que en el fondo no necesito, o sea, me faltaron, entre comillas, es como decir eso, me faltó recurso, ¿de acuerdo? Ocupé todo el recurso que tenía, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿Se entiende más o No, menos? profe, sí se entiende. Él como lo que vimos el semestre pasado en optimización, no, Sí, o era sea, otro en la ramo. tercera unidad. O sea, es que tuve 2 ramos con usted y el otro con otro profe. Ah, ya, Así que vi como esto, como ah, ya, igual, pero por ámbito sentido, o sea, ambos sentidos. ya. Ahora, de esa información, ¿qué es lo que me interesa para efectos, ¿cierto?, de hacer análisis de sensibilidad y pues, empezar a pensar, ¿cierto?, en cambios? En este sentido, ¿cierto?, aquí lo que me interesa es cómo puedo cambiar la solución en el fondo. Y desde ese punto de vista, ¿cierto?, em, la otra columna es la información que para mí es súper relevante para efectos, ¿cierto?, de el entender el valor de los recursos. Eso, ¿cierto?, es lo que estas otras... acá está. Estas otras dos valores que están ahí, ese 1,5 y ese 1, de lo que me hablan es del valor de este recurso. O sea, son horas en este caso, ¿cierto? Eran horas. Y en el caso, por ejemplo, de la segunda planta, ¿cierto? Está ocupada toda su capacidad, ¿cierto? Esas 12 horas que habían disponibles se ocuparon todas en la solución. Ahí, ahora, el 1,5, ¿cierto? Lo que me está diciendo es que si yo me consiguiera más recursos, o en el fondo encontrara la forma de liberar más tiempo, ¿cierto? En esa planta, por cada hora, ¿cierto?, que yo libere, en el fondo, adicional en esa planta, va a crecer mi función objetivo en 1,5. Está ahora en 36, ¿cierto? Ese es el valor inicial que tenía. Si yo digamos, esa cantidad de horas de 12, por ejemplo, las paso a 13, lo aumento en 1, la función objetivo va a crecer en 1,5, o sea, va a pasar de 36 a 37,5, ¿de acuerdo? Si me consigo 2 horas más, encuentro cómo liberar 2 horas más, ¿cierto? Y en vez de tener 12 horas libres, ¿cierto? En la segunda restricción, tengo 14 horas. Entonces, el doble de esto, ¿cierto? Porque aumento en 2 y por lo tanto la función objetivo va a crecer en 3. Va a pasar de 36 a 39, ¿de acuerdo? Y así funciona. Esto literalmente, el valor que está ahí es lo que va a crecer la función objetivo, ¿cierto? Por cada unidad extra que yo me consiga digamos, de tiempo de este recurso en particular, de la planta 2. Por eso es el lado derecho el que cambia, ¿cierto? La constante. Ahora, eso también eternamente no va a seguir. Por supuesto, hay un momento en que ya tengo tantas horas de esa planta aumentada que me dejan de ser útiles, entre comillas, ¿ya? O sea, en el fondo, me empiezan a sobrar, porque hay otra cosa que empieza a actuar, ¿cierto?, como limitante. Ya no es esta el limitante, que obviamente aquí está agotada, ¿cierto? Pero hay un momento en que la he hecho crecer tanto que ya tener más en el fondo no me genera particularmente ninguna utilidad adicional, ¿ya? Eso es digamos, lo que aquí en este caso, ¿cierto? Es el límite en el fondo. A mí, por supuesto, me interesa conocerlo, ¿ya?
Y ese, digamos, ese límite está, digamos, el software lo presenta, pero no lo presenta aquí, no lo presenta en esta misma tabla y eso es lo que ya vamos a ir a ver. Lo mismo pasa con la planta 3, ¿ya? Se consume en su totalidad por cada hora extra que ustedes digamos que ustedes adquieran en el fondo, también, ¿cierto? La función objetivo va a ir aumentando en 1. En este caso es menos valioso. Y esto es literalmente así. O sea, por ejemplo, la planta 2, la hora extra que ustedes se consigan en la planta 2, es más valiosa que la hora extra que se consigan en la planta 3. Ya eso literalmente es tal cual está ahí. Lo que sí, aquí es una cuestión que en eso también lamentablemente la información que entregan los software directamente no les va a decir, por ejemplo, cuál conviene más mover. Ya, puede sonar eso un poco extraño en el fondo porque aquí obviamente el 1,5 es más que el 1, ¿cierto? Ya, perfecto. Pero ahí es donde necesitan también la otra tabla. ¿Por qué? Porque, como les digo, esto tiene un límite para moverse, o sea, es válido, pero dentro de ciertos rangos. ¿Y qué va a pasar o qué podría pasar? Obviamente ahora vamos a ir a ver esa otra tabla y vamos a ver efectivamente hasta dónde nos podemos mover y qué efectos cambiar. Pero podría pasar en alguna situación que ese 1,5, por ejemplo, me diga que el valor actual, ¿cierto? La restricción es 12. Lo que la tabla me dice es desde el 12 cuánto puedo aumentar o cuánto puedo disminuir. Por ejemplo, me va a decir que puedo incrementar en 3 y que puedo disminuir en 2. Entonces me va a decir que mi solución no se ve significativamente alterada mientras no pase de 12 a 15, me pase de largo de más arriba de 15, o bien baje de 10, porque ese era el otro límite, ¿cierto? Puedo bajar 2 o subir 3. Entonces, entre 10 y 15, las nuevas soluciones predecibles y los nuevos valores y todos los ajustes se pueden efectivamente, ¿cierto? Con la información que ya tengo en esta solución, puedo calcular. Más allá es donde no se sabe qué va a pasar. Pero, por ejemplo, que si fuera, permite aumentar 3, quiere decir que la función objetivo va a mejorar. Esos 3, ¿cierto? Implicaría que, por ejemplo, la función, o sea, la función objetivo, ¿cierto? Va a aumentar 3 por 1,5, ¿cierto? Eso sería 4,5, ¿cierto? Lo que va a aumentar la función objetivo si yo logro hacer ese cambio hasta 15, en el fondo. Pero, ¿qué pasa? El 1, por ejemplo, también tiene su propio rango, ¿cierto? Si yo me consigo más horas ahí. Si me consigo las mismas 3 extra, por supuesto, voy a aumentar a 3. Por sobre el 4,5, obviamente, me conviene más hacer el otro, si es que el límite fuera el mismo. Pero, por ejemplo, podría pasar que en la restricción 3, ¿cierto? Para la planta 3, en realidad mi límite para crecer podría ser 10. Y son 10 por 1, o sea, puedo aumentar 10 la función objetivo si me voy por la planta 3 y puedo aumentar solo en 4 o 5 si me voy por la planta 2, porque su rango de movimiento es menor, ¿ya? Y eso es como un, entre comillas, problema del análisis de sensibilidad, que como solamente me predice cuánto me va a cambiar mientras me mueva dentro de los rangos que conozco, y también el valor que sale ahí del precio dual es desde donde estoy ahora, simplemente. Me dice cuál vale más ahora, en este momento, digamos, por unidad, ¿cierto? Pero es como por unidad estándar en el fondo. De hecho, aquí me dice, ok, tú vas a crecer 1,5 por cada unidad extra que te consigas de la planta 2. Pero puede que el rango de movimiento ni siquiera, ni siquiera llegue a 1. O sea, te pueden decir que el rango de movimiento literalmente es 0,5. ¿Ya? Así de corto. Y resulta que, o sea, y puede ser, sí, perfectamente, así como lo digo, el precio dual les da el valor del recurso, pero no les dice realmente, ¿cierto?, cuánto van a poder usar ese cambio en el fondo, ¿de acuerdo? Y es la otra tabla la que dice eso. Entonces hay que juntar un poco las dos tablas para hacerse una idea realmente completa de qué me sirve modificar y cómo me sirve modificar. De ahí más adelante, ¿cierto? Cuando veamos más ejemplos, se van a dar cuenta que los cambios en el fondo
tiene más que ver con precisamente como el cambio completo, ¿ya? O sea, como que hay que pensar en todo el rango de movimiento que tengo y cuánto significa usar completamente ese rango. Pero a la vez, ¿cierto? También depende, y en la realidad tiene que ver con eso, con cuánto sacrificio implica para mí, por ejemplo, en este caso, conseguir más tiempo en la planta 2 o en la planta 3. O sea, hay cosas que, por ejemplo, no sé, ya el 1,5, ¿cierto? Es mejor que el 1, seguro. Pero también puede ser que aumentar tiempo en la planta 3 sea mucho más fácil que aumentar tiempo en la planta 2, mucho más barato, por ejemplo, que aumentar tiempo en la planta 2. Y si es así, bueno, al final, en la práctica, voy a poder, ¿cierto? En realidad hacer crecer de mejor manera la función objetivo, ¿cierto? A través de una modificación en la planta 3 y no en la 2, ¿cierto? Entonces aquí hay muchas cosas vamos a ver que se conjugan y que actúan al mismo tiempo en el fondo para realmente para decidir dónde cambiar y mejorar en este caso, ¿cierto? La función objetivo. Ya, bueno, de hecho lo voy a cerrar porque tenemos que crear esa otra tabla, ¿cierto? Que en el fondo eso es lo que a mí aquí me interesa. ¿Dudas por ahora? No, no, profe. Por ahora no. Ya, segundo. ¿Dónde está la famosa tabla? En realidad, ¿cierto? Como les decía, en, en la solución estándar, la que recién vimos, ¿cierto? Que en el fondo es la primera información que esto libera, no está lógicamente esos rangos. Me indica el valor dual, ya que es una información que necesito, por supuesto, pero no es, digamos, no me da toda la información, ¿cierto? Que necesito. ¿Y dónde está el resto? Acá arriba, ¿cierto? Dentro del menú que está, ¿cierto? Arriba en Lingua, de ahí vamos a ver también en Excel, no sé, no creo que hoy día alcancemos a verlo en Excel. De hecho, la próxima clase nos podemos hacer un ejemplo en Excel para ver dónde está esta misma información en Excel. Pero en este caso, ¿cierto? Arriba en Solver, ¿ya? En el menú Solver, dentro de eso está, ¿cierto? Digamos, las opciones, ¿cierto? Que si ustedes lo pinchan, les abre esta ventanita, ya, son las opciones de Lingo. Las opciones de Lingo, como ven, son montones de cosas. Obviamente aquí hay un montón de información que tiene que ver con montones de temas de ejecución de digamos, de todos los algoritmos que trae. De hecho, o sea, de los algoritmos que en el fondo em, esto utiliza. En realidad, o sea, hay muchas más cosas de lo que puede resolver más allá de lo que nosotros vamos a aplicar ahora. Ah, pero ¿por qué no quieren salir? Ahí sí, ya. Pero dentro de esto, en particular, ¿cierto? Lo que a nosotros nos interesa es algo que está aquí en General Solver, ¿ya? En la pestaña General Solver aparecen aquí, por supuesto, varios también parámetros en el fondo que tienen que ver con la forma en que esto se soluciona. Pero aquí, en particular, lo que me interesa, ¿cierto? Es esta cosita que está acá, donde dice Dual Computations, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Eso dual es precisamente de lo otro que les decía, que es la otra parte que vamos a ver un poco en el curso, que son los modelos duales, pero también de ahí mismo viene el tema, ¿cierto? De los precios duales. Acuérdense que así se llamaba esto, los precios duales. ¿Se acuerdan que ese era el nombre de la columna que me decía qué recurso era más valioso? ¿Ya? Ese precio dual, en el fondo, para que, o sea, lo calcula, el software lo calcula, ¿cierto? Usted bien, aparece allá. Pero, ¿qué es lo que no aparece, digamos, que no me apareciera el rango en cuál eran válidos? Y eso sí está aquí. Aquí dice solamente precios, ¿cierto? Y obviamente eso es lo que me mostró la otra tabla, el precio dual. Si esto ustedes lo abren, el segundo es precios y rangos, ya que es, además de calcular el precio dual, que ya lo calculaba, ¿cierto? Va a hacerme la otra tabla que necesito, que es las de rangos. Entonces, selecciono eso, hago aplicar, OK.
Y esto, bueno, de hecho esto lo podrían hacer antes de haber resuelto la anterior, o sea, lo podrían haber puesto del principio y perfecto, o sea, lo hubieran ejecutado de inmediato y se les hubiera calculado el rango. Profe, Aquí, perdón. sí, Precios y rango, ¿era cierto? precios y rangos, sí. Ya, ahí está. Ya, gracias. Y ahora hay que ejecutarlo o no, porque, y ahí, bueno, volvemos a la misma, ¿cierto? También exactamente la misma solución, agrandémosla para leerla si la necesitamos. Ya, la bajamos. Esta no cambia en nada, ¿cierto? Donde nos muestra los resultados no va a cambiar en nada. Pero ahí mismo ahora, ¿cierto? Nos vamos a donde está el menú, ¿cierto? Solver, y aquí es donde aparece el rango, el informe de rangos, ¿ya? Pinchamos este, y aquí está el famoso informe. Vamos a agrandar la fuente. ¿Se verá bien ahí? Se ve bien ahí, ¿cierto? Sí, profe, lo veo bien. Ya. Aquí también, esto también tiene dos secciones, ¿cierto? Dependiendo, ¿cierto? Si se refiere a la función objetivo, porque también esto calcula los rangos, ¿cierto? Y la información que necesito para la función objetivo, pero por ahora, ¿cierto? En esta clase nos va a interesar la parte de las restricciones, lo que está abajo, ¿ya? Fíjense que ahí dice, ¿cierto? Fila P1, P2, P3, o sea, se refiere a planta 1, planta 2, planta 3. Primera columna, ¿cierto? Me dice el current RHS. Acuérdense que RHS, ¿cierto? Era el nombre que le dábamos al lado derecho, ¿cierto? Que eso le recordamos, la clase, digamos, el semestre pasado. Les decía que RHS, ¿cierto? Significaba right hand side, ¿cierto? Que era el lado de la mano derecha, ¿cierto? Eso viene obviamente de la... ¿cómo se llama? De la nombre en inglés que se le dio a esto originalmente. Y aquí lo que tenemos son los valores que tiene ahora, ¿cierto? El 4, el 12 y el 18, que es simplemente, ¿cierto?, del modelo original. Y de ahí, ¿cierto?, las otras dos columnas que aparecen son las que nos dicen precisamente lo que a nosotros nos interesa. Cuánto puede incrementar, ¿cierto? Esto es lo que dice acá arriba, es el incremento permitido y el otro es el decremento, en el fondo, cuánto decrece, ¿cierto? Permitido, ¿ya? Fíjense qué dice. Acuérdense, la planta 1, ¿cierto? A mí me sobraba recursos. O sea, eran 2, ¿cierto? O se consumían 2 de los 4 y sobraban 2. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto puede incrementar infinito? Acuérdense que esto lo que me muestra, en el fondo, lo que me dice, ¿cierto? Es cuánto yo puedo modificar, en el fondo, las soluciones, o sea, los lados derechos que tengo ahora sin que me modifique, ¿cierto? La solución que conozco en demasía. ¿Y por qué me dice infinito? ¿Qué creen ustedes de por qué dice infinito? Que la puedo hacer crecer infinito ese 4 sin que me altere la solución. ¿Qué significa en el fondo? ¿Que no tendrá límite? Sí, pero ¿por qué me dice que lo puedo hacer crecer sin problema? Hoy me pilló, profe. ¿Sí? No, Ya, no sé por qué. ya. Porque actualmente, ¿cierto? Esto es algo que me está sobrando, ¿cierto? Me sobran ya 2. Entonces, si yo le sigo inyectando horas a la planta 1, me van a seguir sobrando. Ya me sobran 2. Si le inyecto una más, bueno, me van a sobrar 3. Si le inyecto 3 más, me van a sobrar 5. Pero no cambia nada, ¿cierto? Simplemente ya me están sobrando. Y si yo le inyecto más, van a seguir sobrando. No me cambian absolutamente nada la solución, porque la solución, ¿cierto?, que yo tengo ahora no depende en realidad de esa restricción en el fondo, o de esa cantidad de horas, como ya sobró, en el fondo no me va a alterar precisamente, ¿cierto?, la solución que conozco porque me vaya a sobrar más. No le afecta en nada el hecho de que siga sobrando en el fondo lo que tengo disponible ahí. Por eso me dice
puedes hacerlo crecer infinito. O sea, puedo conseguirme 1.000.000 más de horas y lo único que voy a tener es más horas sobrando. No tiene ningún efecto en el fondo en el modelo ni en el valor de la función objetivo, porque ya está sobrando. Es por eso, digamos, es infinito. Y eso en general, ¿cierto? Cuando les aparecen estos infinitos en alguna parte, es por eso, ¿cierto? Es porque en realidad se trata de un recurso que ya estaba sobrando o que está en condiciones que si se mueve para ese lado, en el fondo, no me genera particularmente, ¿cierto? Ningún drama, entre comillas. Ya, en el fondo es eso. Para el otro lado, sí, es distinto, porque aquí me dice cuánto puedo decrecer. Y claro, me dice que yo le podría quitar 2. Acuérdense que 2 era lo que estaba sobrando, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? O sea, estoy ocupando 2 de los 4. Si esto lo muevo y lo llevo, ¿cierto? Hasta tener de nuevo, ¿cierto? 2, exactamente en el límite de lo que está ocupando ahora, lo que me está diciendo es que no, la solución no se va a ver significativamente alterada. Acuérdense que su precio dual era 0. Entonces, en el fondo, yo puedo moverlo sin que se altere nada, literalmente porque el precio dual era 0. Distinto del caso, ¿cierto?, de los otros dos que ya los vamos a ver a continuación. Pero como esto sobraba, no me genera ningún efecto, ¿cierto?, el reducirlo por 2 unidades. ¿Qué pasa después? Ahí sí es donde viene, ¿cierto?, el pero aquí. Que, ¿cierto?, si yo bajo de 2, esto que por el momento era, ¿cierto?, yo tenía en exceso, ¿cierto?, me sobraba el recurso. Resulta que después de eso es probable, yo no lo sé con exactitud en este momento, es algo que deberíamos probar después con los coeficientes, pero es probable, ¿cierto?, que pase a ser un recurso escaso, ¿ya? Que sí me cambie la solución de alguna manera significativa y por lo tanto, más allá del 2, ¿cierto? Si le doy menos de 2 horas de disponibilidad en el fondo a ese, a la cantidad de horas, ¿cierto?, de esa planta. Ya, se entiende un poco la situación de la planta 1 porque es la situación de una planta que tiene un recurso que está sobrando, ¿ya? Que es una de las cosas que se podrían dar, obviamente, de recursos que sobren. ¿Se entiende un poco ese comportamiento? Sí, prefiero la planta uno, sí. Yo pensé que Ya. era ese infinito, yo pensé que era Ujú. 2, como que el límite era 2, como sobraba, pero era un No, entero. no, no, es para el otro lado, claro. Sí, Es ya. de incremento infinito por eso, porque ya sobra y va a sobrar más simplemente. Y el otro sí, puede reducir 2 porque 2 es lo que le está sobrando. Y si obviamente tú le quitas más de eso, ya en realidad ya quizás no te va a estar sobrando. Bueno, no se sabe. Podría ser así, es lo que uno podría creer que debería pasar, pero no necesariamente es así. Eso es precisamente lo que después uno debe probar. Ya, con la planta 2 y la 3, el comportamiento, ¿cierto?, es similar en el fondo. Que aquí, ¿cierto?, tengo, por ejemplo, la planta 2, ¿cierto? Esta era la que tenía, acuérdense, 1,5 de precio dual, ¿cierto? Era la que era más valiosa. Y aquí es cierto donde aparecen los cambios, ¿cierto? Que yo les decía que son los importantes en el fondo o las cosas en las que yo debería fijarme bien para tratar de entender un poco hasta dónde me puedo mover, ¿ya? Así que es como ese, sí, aquí el juego en el fondo. Valor actual es 12, ¿ya? Dice que puedo incrementar hasta 6, o sea, de 12 puedo pasar hasta 18, ¿de acuerdo? Y por el otro lado puedo decrecer en 6, o sea, me puedo mover entre 6 y 18 en lo que es las horas que tengo disponibles en digamos, en la planta 2, ¿de acuerdo? Pero, aquí hay un gran pero, ¿cierto? Que es que estos, como sí son efectivamente parte de la solución, aquí el cambio que yo haga, en realidad sí me va a alterar la solución. O sea, esto sí me cambia el valor de los valores de las variables y me cambia los valores, ¿cierto? Obviamente, si me cambia las variables, me va a cambiar el valor de la función objetivo, necesariamente. Pero es un cambio predecible,
mientras me mueva, ¿cierto? En los rangos que aquí aparecen. Mientras le incremente, ¿cierto? Hasta 6 o le reduzca hasta 6, ¿cierto? Es un cambio que yo puedo predecir. ¿Y cómo? Em, o sea, dentro de este más menos 6, ¿cierto? Que aquí me está diciendo, en el fondo, se aplica el 1,5 que yo veía en la tabla, ¿ya? Esa es como aquí la gracia, digamos, de conocer esta tabla, ¿ya? Ese 1,5, ¿cierto? Por 6, ¿cierto? Si lo ven, 1,5 por 6 es 9, ¿cierto? 9 más o 9 menos es la función objetivo. Y eso es literalmente esa cantidad, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si tienen actualmente 36, ¿cierto? De función objetivo, si ustedes aumentan, ¿cierto? Van a llegar hasta 45. Y si ustedes la disminuyen, ¿cierto? Van a llegar hasta 27. Ese cambio en la función objetivo, alterando solamente el 12, es predecible. En el fondo, eso es lo que esto les está diciendo, que pueden aumentar o disminuir más 6, menos 6, ¿cierto? Y que el resultado va a ser, digamos, la función objetivo va a variar en 1,5 por cada unidad que ustedes muevan, ¿ya? Más allá de eso, es lo que está, digamos, la tabla no les predice. No, puede que obviamente la función objetivo, por ejemplo, si lo siguen creciendo, mejore o se estanque, o si la reducen, que se empeore, no se sabe en realidad. El gran tema ahí es que no se sabe qué va a pasar si es que ustedes se mueven más allá de estos rangos, pero dentro de estos rangos de más o menos 6, el cambio en la función objetivo va a ser de 1,5 por cada unidad que ustedes se muevan, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de la planta 3 pasa lo mismo, 18 igual más menos 6, ¿ya? Permite el mismo rango de cambio. Es casualidad, los valores que aparecen aquí, eso que los dos sean 6, en el fondo es casualidad, ¿ya? O sea, y que sea simétrico, que sea para los dos lados más o menos 6 también. Es pura casualidad, ¿ya? No es necesariamente, digamos, siempre así, y en realidad es como bien raro de que se produzca esta situación de que sea así tan simétrico, pero en este caso particular, por la forma de las coeficientes y esas cosas, tocó ese comportamiento. Hagamos una prueba. Por ejemplo, ¿cierto? Cambiemos el 12, podemos aumentarlo en 2 unidades, ¿de acuerdo? Lo que implica, va a pasar de 12 a 14, ¿ya? Estamos dentro del rango que nos permiten crecer. Y como nuestro precio dual, ¿cierto? Era 1,5, nuestra función objetivo debería pasar de 36 a 39, ¿ya? Eso debería pasar. Vamos a ver si es que funciona. Voy a cerrar las otras para no confundirnos obviamente con las anteriores. Y aquí para hacer más explícito esto, lo vamos a escribir acá, pero los voy a poner así, ¿ya? Para que se vea el número. Acuérdense que igual Lingo hace las operaciones, así que no se va a sumar y obviamente va a considerar el 14, ¿ya? Pero prefiero escribirlo así para que también sea explícito en el fondo el cambio que estoy haciendo, ¿cierto? Sobre el modelo original, ¿ya? Solucionamos 39, lo que debía pasar. Vamos a ver la solución. Opciones, precios y rango, lo voy a dejar igual, ya van a ver por qué. Y esto fuente lo agrandamos. Ya, 39, lo que sabíamos que debía pasar, ¿cierto? Era en el fondo lo que como dijera, por lo que las tablas nos estaban diciendo era que precisamente eso iba a pasar, así que lógicamente pasó. Ya. ¿Y qué pasó abajo? ¿Qué otro cambio hubo? En la planta 1, si no me equivoco. También Ya, cambió. sí. ¿Y qué más cambió? ¿Hubo otro cambio más significativo? Eh, Estoy pensando. En la ¿Cuál? planta. No, pero No. acuérdense cuál era la solución que tenía yo al principio. 36. Sí, pero los valores de las variables, A eso estoy tratando de acordarme. 2 y 6 era. Ah.
Ah, de veras. Tenía Sí, 2 y sí. 6 y ahora es 1, 3, ¿cierto? Y 7, ¿ya? Eso sí, eso tiene que pasar. Es normal que pase que los valores de las variables, lógicamente, tienen que cambiar, ¿ya? O sea, no hay nada malo de eso. Y tienen que cambiar, obviamente, para que yo también pueda, lógicamente, tener digamos, la función objetivo mejorada, ¿cierto? Porque al cambiar, ¿cierto? El lado derecho, ¿cierto? Ese 12, como yo lo corrí a 14, acuérdense que eso en el dibujito significaba que yo trasladaba la recta, ¿cierto? Moví uno de los límites de la función objetivo. Entonces ahora el punto, que era el óptimo antes, ya no es el mismo punto. De hecho, si vamos acá ¿cierto? Lo que cambié 2x2 es igual a 12, lo pasé a 2x2 es igual a 14. Entonces, x2 ahora el límite está en 7, ya está acá arriba. De hecho, a ver si podemos dibujarlo. Ahora, esa restricción, a ver, ¿dónde está el teclado? Está aquí. Y este punto es el que tenemos ahí, ¿cierto? Que es como, es 4 tercios, me da la impresión, ¿cierto? Y 7, ¿ya? Creo que eso es como el punto que está ahí. Y ese es el punto óptimo ahora. ¿Pero por qué está? Con el pasarlo de 12 a 14 lo que hizo fue eso, moverse para arriba, ¿ya? Y ahora esto obviamente también es región factible. Ese fue el cambio que hicimos en el fondo. Y por eso también se altera, digamos, el valor se altera el valor de la función objetivo, pero también se alteran los valores de la variable. Hay otros cambios que podrían no alterar también, ¿cierto? El valor de las variables, ¿ya? O sea, también no todos los cambios lo hacen, ¿ya? O sea, puede alterar la función objetivo, ¿ya? Pero no quizás los valores de las variables. Eso, a la medida que vayamos viendo ejemplos, van a ir viendo, ¿cierto?, cómo se da una u otra situación y las distintas alternativas en el fondo que uno puede encontrarse. Hay cosas predecibles y otras cosas que no son predecibles, pero en el fondo, el, digamos, el comportamiento grueso, sí, yo lo puedo estimar obviamente con lo que estamos viendo ahora. Y Profe, claro, ¿sí? entonces si nosotros hubiéramos cambiado en vez de la planta 2, hubiera sido la planta 1 que era infinito, ahí no ¿Sí? hubiera tenido cambios. No hubiera tenido cambio. De hecho, ahí Ah, podemos ya. ir a hacer ese cambio también para que veamos que no se altera en nada. Y bueno, el 39, ¿cierto? Por supuesto que es el que esperamos. Y ahora fíjense cómo cambia el resto. La planta 1 le sobraba antes 4. Ahora le sobra, o sea, perdón, tenía 4, ¿cierto? Y digamos, ahora la sobra en el fondo, ¿cierto? Un poco más de lo que estaba sobrando antes, ¿cierto? Sobraba 2 y ahora sobra 2,6, pero eso es porque también, ¿cierto? Yo cambié la forma de la función objetivo. Eh, a ver, ¿cómo explicarlo el por qué se produce eso? Que en el fondo, ¿cierto? Lo que aquí está ocurriendo es que, ¿cierto? La planta 2 estaba, en el fondo, agotado el recurso, por supuesto. Ahora, como yo añadí recurso y como es un recurso valioso, ¿cierto? Lo que el modelo decide es que, ok, como ahora yo tengo más de ese recurso disponible y es más valioso que la planta 1, yo voy a ocupar menos todavía de la planta 1 para mejorar mi función objetivo. Y voy a invertir eso en realidad en la planta 2. O sea, en realidad estábamos, y depende mucho obviamente del modelo y de las variables, ¿cierto? Y de los valores particulares que cada modelo tiene. Pero en este caso era literalmente como que estaba ocupando la planta 1 después de que se agotó la 2 y la 3. O sea, era como casi lo que botó la ola en el fondo. Ya la ocupo porque en realidad no tengo algo más interesante que hacer. Es como eso, por eso la estaba ocupando en el fondo. Pero ahora como tuvo más recursos la 2, bueno, hizo lo mismo. En realidad ocupó los recursos de la 2, todo lo que pudo, y de nuevo, ¿cierto? Ok, ahora ocupó de la 1
lo que puedo, porque en realidad, ¿cierto? Para mí es más interesante las otras, pero bueno, todavía, ¿cierto? Tengo espacio, así que prefiero, ¿cierto? En este momento, ahora empiezo a ocupar la 1, pero ocupe menos todavía de lo que estaba ocupando antes. Y los otros dos recursos, la planta 2 y la 3, están ocupadas en su totalidad, ¿cierto? También están en 0 y ahí, ¿cierto? Vemos que los precios duales de ambas siguen iguales, 1,5 y 1,0, ¿de acuerdo? Porque nos movimos dentro del rango, ¿cierto? Que la tabla nos decía. Así que debe ser obviamente así, deben seguir diciendo los mismos precios duales. Pero aquí vamos a ir a ver otro detallito. Vamos a bajar esto. Vamos a ir a Solver, los rangos y aumentemos esto para verlo. Ya. Fijemos la tabla abajo. ¿Qué cosa cambió? Cambió el 4, el de la planta 2, que bueno, antes era 6. ¿Ya? Cambió el 8, que también antes era 6. Y el lado derecho también cambió todo. Ya. ¿Qué explicación le ven, por ejemplo, a la planta 2, ¿cierto? Estamos en 12, pasamos a 14. ¿Qué lógica Bueno, tiene que tengas un número? bueno, la planta 2, como antes era 12, y lo modificamos para poner 12 más 2, para llegar a 14, Ujú, se debió haber ocupado A ver cómo explicarlo, que igual estoy medio como un poco enredado. ujú. Como antes era 6 y le quitamos 2, para pasarle a 14, siguió con 4. Entonces ese 8 se le tuvo que haber sumado a los 2. ¿Ya? Pero es por lo mismo que yo me había enredado antes, que era como ese infinito, yo le había puesto 2 antes. Ya. Entonces, no sé cómo explicarlo, la verdad, profesor. Pero en el fondo, ¿cierto? Tenemos como el mismo rango. Estamos con los límites, obviamente, son los mismos, porque en el fondo, ¿cierto? Em, estamos operando dentro de un rango de cambio, ¿cierto? De la región factible, que en realidad no estamos alterando significativamente por ahora la forma. Entonces, la distancia o la posición, ¿cierto? Donde estaba, está más o menos igual. Fíjate, antes, ¿cierto? Hacia arriba podíamos crecer 6. Crecimos 2. Entonces ahora esa distancia hacia arriba nos quedan 4, porque ya consumimos 2 de los 6 que nos podíamos mover y ahora estamos a 4. Y la distancia hacia abajo, ¿cierto? Era 6 antes y ahora, ¿cierto? Estamos a 8, porque como crecimos 2 unidades, ¿cierto? Nos alejamos de ese borde y de las 6 que habían ahora estamos a 8 de ese, de ese límite, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, Entonces, tengo en el una duda. fondo, nos movimos dentro de la misma zona prácticamente, ¿cierto? Dime. En caso de que nosotros, bueno, sabemos que el límite era 18, pero si le hubiéramos puesto 12 más 6, el lingo te hubiera dado un error. No, no, llegamos al borde. De hecho, eso podemos hacer ahora, porque estamos, ¿cierto?, dentro del rango. Entonces, dentro del rango pasa esto que vimos ahora. Es un comportamiento predecible, o sea, la función objetivo cambia en el monto que pensamos que iba a cambiar. Y cierto, y bueno, los otros, ¿cierto? Los valores de las variables, de hecho se pueden calcular, ¿ya? Pero es una cuestión que hay que hacer bastante manualmente y ahí si llegamos a tener tiempo les puedo mostrar un poco un ejemplo resuelto, obviamente, de cómo se construyen esas ecuaciones. Pero para eso se puede armar esa tabla, o sea, cuando uno hace el simplex manual, en el fondo, uno llega a la tabla final y de esa tabla final uno puede construir las ecuaciones que permiten calcular los valores que las variables van a tener, ¿ya? Se puede hacer de esa manera. Si uno tiene la solución también del software, uno puede construir esas tablas también, ¿cierto? Con operaciones de matrices. De ahí también pueden que les muestre en el fondo cuáles son las operaciones de matrices. Em, pero ahí también se necesita como un poco más de información o en el fondo de elementos que no vamos a ver, porque también hay que estandarizar el modelo y esa es una historia ya bastante más larga porque hay montones de técnicas de estandarización. Eso es súper largo de ver y estaríamos como un mes viendo pura técnica de estandarización.
y teniendo estandarizado el modelo, en el fondo yo puedo en realidad como que construir toda la tabla y la historia para sacar las ecuaciones, en el fondo. Pero afortunadamente hay software, entonces obviamente uno puede simplemente aplicar el cambio y se puede ver si obviamente va a respetar la lógica y él les va a dar los valores ciertos nuevos de las variables. Y ya, volvamos al ejemplo. Vamos a cerrar aquí. Un segundo. Cerramos esto. Cerramos eso ya. El límite era 6. Vamos a irnos exactamente al límite, ¿ya? Los límites son súper raros, ¿ya? Los límites son bien especiales porque son puntos donde pasan muchas veces dos cosas simultáneas, ¿ya? Em, puede de que el cambio, de hecho, no se vea mucho cambio, ¿de acuerdo? O puede, de hecho, que sea todo lo contrario, de que el cambio sea súper significativo. ¿Por qué? Tiene que ver un poco con la forma en que opera el método. Acuérdense que el método, eso lo vimos el año pasado, lo que hace, ¿cierto?, es partir de un vértice e ir pasando de vértice a un vértice adyacente, ¿cierto? Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y va buscando en el fondo la solución de esa manera, o sea, moviendo como de vértice en vértice hasta que logra llegar al vértice óptimo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está la diferencia, porque el orden en que visita los vértices es lo que uno no sabe particularmente. Y de hecho, si ustedes escriben incluso el modelo de manera diferente, el orden en que visita los vértices también podría ser diferente. Y en la situación, ¿cierto? Cuando yo tengo justo los puntos de cambio, por ejemplo, a veces son situaciones, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, que estuviese coincidiendo con toda esa recta, ya con toda una recta del área factible. Y ahí yo me podría parar en cualquiera de las dos esquinas, en el fondo, y las dos serían equivalentes, ¿ya? Entonces pasa eso, en el fondo, cuando llego a estas soluciones que están justo en el punto de cambio, que puede que yo llegue a la misma solución anterior y como que no se aprecie ningún cambio prácticamente, o bien, obviamente va a mejorar la función objetivo y todo eso va a ser igualmente predecible. Pero puede que en el resto de las cosas no se aprecien muchos cambios. O bien puede pasar lo contrario, que terminó llegando a un área totalmente distinta y ahí sí, en esa otra área totalmente distinta, puede que el comportamiento o la forma de solución sea realmente radicalmente diferente, ¿ya? Vamos a ver qué pasa con él en el límite. Vamos a solucionar 45. Tenía que dar 45, ¿cierto? Antes hicimos ese cálculo. Era, ¿cierto?, el 1,5 por los 6 que podían moverse, así que nos da lo que debía dar. Pero aquí es donde ¿sí?, empiezan los cambios raros. Por ejemplo, no decide dejar de fabricar X1 y solamente fabricar X2, ¿cierto? 0,9 en mi gráfico, ¿cierto? 0,9 es allá arriba. Esto, ¿cierto? Lo que hicimos fue irlo moviendo tan arriba que llegó acá, ¿cierto? La restricción, la segunda restricción está aquí arriba, coincidiendo con ese punto. Y entonces el punto, obviamente, la región, digamos, la función objetivo sigue siendo tangente ahí y llegó a 0,9. Llegó a ese punto de arriba, digamos, como el óptimo. Y volvamos acá, ¿cierto? Fíjense que ahora X1 tiene costo reducido. Eso era 0, ¿cierto? Antes era 0 y ahora tiene costo reducido. Ya eso la clase siguiente probablemente ahí vamos a hablar de ese cambio y qué significa y cómo lo alteramos. Pero ahora esto nos está dando información, en el fondo, de que la utilidad que yo estoy obteniendo del producto 1 en estas condiciones es demasiado poca como para que valga la pena de que participe en la solución. Y abajo, ¿qué pasa? Planta 1 sobra todo. ¿Por qué? Porque no lo ocupo, ¿cierto? No tengo producto 1 y solo el producto 1 me ocupaba, ¿cierto?
la planta 1 era ocupada sola por el producto 1. Entonces, lógicamente que ahora me sobra todo, ¿cierto? No tiene ninguna utilidad para mí en el fondo la planta 1 porque estoy fabricando algo que solamente me emplea planta 2 y planta 3. Planta 2, ¿qué pasa? ¿Qué dice eso? No existe. No hay nada. Ya. Pero Esto eso es funciona algo, porque se ocupan todos los recursos, supongo, ¿no? sí, pero ahí, estamos justo en un límite bien especial. Ahí es precisamente ¿cómo dijera? Estas situaciones que son particulares. ¿Por qué? Porque me estoy consumiendo todo, ¿cierto? Esto me dice que me consumí todos los recursos. Pero, curiosamente, también me dice que no me vale nada tener de más. Y eso es raro, en realidad, ¿cierto? Dentro de las soluciones, cuando esto nos encontremos en esta situación puntual es por esto ya, porque estamos precisamente en un borde. Así que cuando se lo encuentren es por eso. ¿Por qué dice eso en el fondo, cierto? Porque cuando yo me consumo todos los recursos de algo, la lógica, lo natural, es que el precio dual debería ser positivo. Debe ser positivo, porque si me lo consumí todo es porque es un recurso valioso. Pero casualmente en este caso, cuando esto pasa, cuando queda así, también con precio dual cero, en realidad es porque estoy en esta situación, porque estoy justo en el límite, porque el valor que se está consumiendo ahora es justo lo que el máximo que le sirve consumir en el fondo. Si le doy más, ahí va a sobrar. Si le quito menos, ahí sí me va a aparecer inmediatamente el precio dual, con una décima o cualquier cosa, por mínima que sea, que le quite al valor que actualmente tiene, inmediatamente me va a dar aquí un precio dual, ¿cierto? Distinto de cero. Pero como está en el borde, hace esto, de que sea 0 y 0. Así que fíjense en eso, o sea, cuando después va a aparecer algún problema donde ocurre eso, casualmente, ¿cierto? Es porque es una situación súper puntual en el fondo de que estamos en el borde, ¿ya? Y la otra, planta 3, se ocupa todo y tiene tremendo precio igual, ¿cierto? Antes era 1, pasó a 2,5. Ahora, ¿cierto? ¿Por qué esto en el fondo se nos alteró tanto? Lo que es nuestra área factible se alteró tanto que obviamente estamos en una región totalmente distinta. Yo la clase pasada, ¿cierto? Le decía que todos estos rangos, todas las cosas que muestran los precios duales y toda esta información, hay que tener ojo y hay que acordarse de que es siempre en relación a que cambie yo una sola variable, ¿de acuerdo? Necesariamente es así, o sea, no me dice nada con respecto a cambios que yo podría hacer de dos cosas al mismo tiempo. La información que esto entrega no me da esa información en realidad, ¿ya? No tiene nada, no hay forma de con las tablas que tengo, que esto entrega, de saber qué pasa si yo altero dos cosas al mismo tiempo, solamente para hacer una alteración a la vez. Y en este caso me muestra esto, ¿cierto? Que obviamente es súper bueno, pero es porque en esta situación que yo estoy ahora, y sin pensar en reducir, obviamente, el 18 que yo tengo ahora en la planta 2, en este momento que estoy ahí con 18 horas ahí, ¿cierto? Ahora me conviene, por ejemplo, tener más de la planta 3, y si yo me consiguiera más de la planta 3 sin cambiar los 18 que ya tengo en la planta 2, la función objetivo me va a incrementar en 2,5. ¿Ya? ¿Se entiende un poco? Sí, profe. Ya. Y lo que vamos a ver es el informe de rangos, porque lógicamente esto también cambia. Informe de rangos, por supuesto que se va a alterar. ¿Qué pasó? Planta 2 tiene 18. ¿Cuánto me crece? Ahora infinito. ¿Por qué me está diciendo infinito ahora? Porque no, a ver, según yo es porque se estaba utilizando solamente la planta 3. Ya, pero acuérdate qué pasaba, por ejemplo, en la planta 1. ¿Te acuerdas por qué decía Era infinito? porque no afectaba resultados, si no me equivoco.
porque sobraba, ¿cierto? Y si Sí. le daba más, iba a seguir sobrando. Como le aumenté, ahora, ¿cierto? Los 6 y llegué al límite, ahora dejamos a la planta 2 desde este punto en adelante en la misma situación. Que ahora si yo a la planta 2 le sigo agregando más de 18, de nuevo estoy como en la planta 1, me va a sobrar. En este punto particular donde estoy parado ahora, le va a sobrar. Entonces, de hecho, ahí podemos hacer la prueba, ¿cierto? En vez de 6, darle 8. Y esto de nuevo, ¿cierto? Me va a dar eso, pero vamos a ver en las restricciones, lo que nos debería salir, ¿cierto? Es que ahí a la planta 2 le empiezan a sobrar 2, ¿cierto? Y ahí sí va a quedar, ¿cierto? Con sobra de 2 y su precio dual en 0, porque por supuesto ya no sirve, tiene demasiado. Y la planta 3, fíjense, esto que era 6, desapareció. Ya no puedo incrementar sin alterar significativamente la solución. O sea, acuérdense que esto es lo que me dice que sí puedo predecir el cambio. Lógicamente, por el precio dual que me daba, debería mejorar, pero no sé cuánto. Y antes, ¿cierto? Todo el cambio que tenía pasó aquí, a 18 en el fondo, que el valor actual es 18, y lo que me dice en el fondo es que podría quitarle hasta los 18 sin cambiar significativamente la solución, pero obviamente me altera las variables, los valores que tiene, pero no me lo altera, o sea, no cambia la composición que yo tengo ahora. En realidad eso se refiere dado el punto donde estoy parado ahora. Igual dentro de la región factible, un punto bien raro, en realidad, ¿cierto? Es como un punto bien especial que pasan cosas como ajustes bien especiales en el fondo, en la región factible, ¿ya? Pero sí, esto obviamente se comportó como esperábamos. Cerremos esto para ir a hacer el último cambio. Vamos a ponerle aquí 8. Solucionamos. 45 todavía. Nos siguió creciendo. ¿Por qué? Porque pasaba, ¿cierto? Lo que habíamos conversado. De que en el fondo podía crecer 1,5, pero mientras llegara hasta 6. Pero ya me pasé de esos 6 y los 2 adicionales no me sirvieron de nada. Y ahí están, 2 sobrando y precio dual en 0. No me sirve absolutamente nada. Y el rango, ahora lo que tenemos, ¿cierto? Planta 2, estamos en 20, puede crecer infinito porque ya está sobrando y puede decrecer en 2. Y acuérdense, esto lo que me dice es, desde donde estoy ahora, en la forma que actualmente conozco que tiene mi región factible, que es súper distinta de la que de donde partimos, porque ahora tenemos, ¿cierto? Como este triángulo nomás. Puedo reducir en 2, que sería llevarlo al borde, ¿cierto? Y no me va a cambiar significativamente la forma de la región factible que ahora tengo, pero que no es la misma original. Entonces, por eso obviamente esto reconoce eso, de que está en ese punto en particular, ¿ya? Es un poco, bueno, ya estamos un poco en la hora, pero ¿se entiende más o menos cuál es el comportamiento aquí? Sí, profe, ahora entendí un poco más. Eso de rango era lo que me estaba complicando, Ya, pero cada vez estoy más como cachando. ya, qué bueno. Sí, Pero ahí obviamente si vamos a seguir haciendo ejemplos, la próxima clase vamos a hacer más alteraciones, lógicamente, y ahí, por supuesto, vamos a ir obviamente analizando las demás cambios, pues, y cómo cambia o no cambia, ¿cierto? Si me muevo o no me muevo dentro de los rangos y toda la historia, ¿ya? Pero ya vamos avanzando un poco de cuál es la idea que hay detrás de esto. ¿Ya? ¿Alguna duda final? no, profe, por ahora no. Ya. Entonces nos veríamos mañana en la mañana. Mañana en la Y ahí mañana. Sí. vamos, sí, mañana a las 10:30 creo que. Ah, sí, sí, Y tienes ahí razón. vemos, claro, y vamos a ver un poco más. De hecho, bueno, sería bueno ver la parte de En cambiar Excel. la función objetivo y también en Excel, ¿cierto? Sí, tenemos hartas cosas que ver, Ya, pero de ahí de a poco. Ya pues, nos ya, vemos profe. mañana, Muchas que estés gracias. bien. Chao, Igual, chao. nos vemos mañana.